Imagine que los textos sagrados, que durante siglos han moldeado paisajes religiosos y culturales, ocultan algo más de lo que parece a simple vista. ¿Y si el Dios conocido por tantas generaciones no fuera el único soberano de los cielos y la tierra? ¿Es posible que en las profundidades de la Biblia se encuentren secretos que aún no han sido revelados? Este antiguo libro, venerado y estudiado durante milenios, podría contener códigos, mensajes ocultos y detalles que escapan a una mirada superficial. Prepárese para un viaje a territorios inexplorados de la espiritualidad y la teología, donde se investigarán cuestiones que la religión tradicional suele eludir. ¿Fue Yahvé realmente el único y todopoderoso Dios en el universo descrito en la Biblia? ¿O existieron otras entidades celestiales, fuerzas divinas mencionadas en las Escrituras que también ostentaban poder sobre diferentes esferas del cielo y la tierra? Esta investigación desafiará las creencias establecidas y ofrecerá una nueva perspectiva sobre los textos antiguos. Se examinarán pasajes enigmáticos, como la mención de un consejo de dioses en el Salmo 82, así como el uso de la palabra Elohim en plural, lo que podría indicar la existencia de más de un ser divino. ¿Por qué la Biblia menciona a otros dioses y qué significa la advertencia? No tendrás otros dioses delante de mí. ¿Es esto solo una metáfora o evidencia de que el mundo espiritual es mucho más vasto y complejo de lo que comúnmente se cree? Durante siglos, Yahvé ha sido presentado como el Dios único y absoluto, creador del cielo y de la tierra. Pero, ¿y si originalmente fue solo un Dios tribal, patrón de Israel, entre una multitud de otras deidades veneradas por diversos pueblos antiguos? ¿Fue la transición hacia el monoteísmo total un proceso histórico gradual, en lugar de una revelación repentina? Estas preguntas, basadas en antiguos textos bíblicos, hallazgos arqueológicos y profundas investigaciones teológicas, nos obligan a reconsiderar las nociones establecidas. Al observar los registros antiguos a través del prisma del análisis crítico y la comprensión espiritual, se revela una imagen mucho más compleja y multifacética que las enseñanzas tradicionales. Esto no disminuye el papel de Yahvé, sino que amplía la comprensión de su poder, su historia de relación con la humanidad y nos anima a ver la Biblia como un mapa lleno de misterios que esperan ser descubiertos. En esta investigación se presentarán textos olvidados, interpretaciones ignoradas y tradiciones borradas por el tiempo. Se desvelará una faceta de la Biblia que rara vez se discute en los sermones, mostrando un mundo espiritual donde el poder se disputa, donde coexisten diferentes entidades y donde Yahvé se destaca, pero no necesariamente en solitario. Descubra cómo esta narrativa puede transformar su comprensión del universo espiritual, de la fe e incluso de su propio lugar en ella, y prepárese para que su percepción de la realidad cambie para siempre. Antes de sumergirnos en el núcleo de la cuestión, es necesario comprender los orígenes de la idea de un Dios único y todopoderoso. En otras palabras, debemos examinar de cerca los testimonios más antiguos de esta fe. ¿Fue el monoteísmo eterno, o se fue formando gradualmente, como un edificio que se construye ladrillo a ladrillo? Estamos a punto de presenciar algo verdaderamente fascinante. Para apreciar la magnitud de esta revelación, es necesario transportarse a un pasado lejano. Mucho antes de que se consolidara el concepto moderno de un Dios único, creador de todo lo que existe, la cultura hebrea antigua estaba inmersa en un mundo donde el politeísmo no era solo común, sino la norma. Los pueblos vecinos, como los cananeos, egipcios y babilonios, adoraban a innumerables dioses, cada uno responsable de un aspecto específico del cosmos, la naturaleza o la vida humana. En este contexto, la figura de Yahvé comienza a emerger gradualmente, como una deidad que aún no ocupaba el lugar absoluto que se le destinaría siglos después. Pero, ¿quién era Yahvé en aquellos tiempos remotos? En los textos más antiguos de la Biblia, como los llamados documentos yavistas, Yahvé se presenta como el Dios de un pueblo específico, el Dios de Israel.
Se le describe como un libertador, un guerrero que establece pactos con patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, esta deidad aún no se posiciona como el creador universal de todo lo existente. Por el contrario, en muchas narrativas aparece en medio de una lucha espiritual, rodeado de otros dioses que son mencionados indirectamente en las Escrituras. Y es aquí donde comienza lo interesante. Sabía que el nombre de Yahvé probablemente ya era conocido en la región mucho antes de que Israel se estableciera oficialmente como nación. Hallazgos arqueológicos en las zonas del sur de Palestina e incluso en Egipto contienen menciones de este nombre en diversos contextos religiosos, lo que sugiere que Yahvé podría haber sido originalmente una deidad asociada con tribus nómadas o pueblos del desierto. En otras palabras, antes de convertirse en el Señor de los ejércitos, Yahvé era solo uno más entre los muchos dioses venerados por los pueblos del antiguo cercano Oriente. El libro del Éxodo contiene un momento muy revelador. Cuando Moisés se encuentra con Dios en la zarza ardiente, pregunta: ¿cuál es el nombre de esta deidad? Y recibe la respuesta: yo soy el que soy. Esta frase, por muy espiritual y poderosa que parezca, indica algo importante. Dios todavía se estaba presentando, revelándose, definiéndose ante su pueblo. Aún no era el Dios de todo, sino el Dios que estaba a punto de liberar a un grupo específico de esclavos de Egipto. Y esto es completamente comprensible, dado el contexto en el que se encontraban los hebreos. Las narrativas bíblicas fueron escritas y editadas en un período en el que el pueblo de Israel estaba en constante confrontación cultural y espiritual con las naciones circundantes. Cada nación tenía sus propios dioses, templos y rituales. Por lo tanto, afirmar que Yahvé era el Dios de Israel era, ante todo, una declaración de identidad nacional y religiosa. Un estandarte espiritual que unía a este pueblo pacto exclusivo. Sin embargo, con el tiempo la situación comenzó a cambiar. A medida que Israel enfrentaba exilios, derrotas, invasiones y períodos de profunda crisis espiritual, la imagen de Yahvé se transformó. La necesidad de afirmar la fe en un Dios fuerte, soberano y eterno llevó a los escribas y profetas a atribuirle cualidades cada vez más universales. Dejó de ser solo el Dios del pueblo hebreo para convertirse en el creador del cielo, la tierra, los mares y todo lo que en ellos habita. Un Dios que gobernaba no solo sobre Israel, sino sobre todo el universo. Los eruditos suelen llamar a esto la transición del enoteísmo al monoteísmo, una transformación en la conciencia religiosa con profundas raíces históricas. El enoteísmo implica la creencia en varios dioses, pero destaca a uno al que se le rinde el culto principal. En contraste, el monoteísmo afirma la existencia de un único Dios verdadero, mientras que todas las demás deidades son declaradas falsas, inexistentes o entidades demoníacas. Es crucial entender que esta transición no fue un acto instantáneo, sino un proceso largo, complejo y a menudo conflictivo que tuvo lugar dentro de la propia tradición religiosa hebrea. Un ejemplo claro de esto se encuentra en el libro de los Salmos, donde podemos encontrar menciones a otros Elohim, el término hebreo utilizado para designar a las deidades. En el Salmo 82 surge una escena sorprendente en la que Dios se presenta en medio de una asamblea divina, ejerciendo juicio sobre otros dioses. Esta imagen no se corresponde exactamente con un monoteísmo estricto, más bien, dibuja un escenario espiritual en el que Yahvé afirma su supremacía entre otros seres divinos. Cabe señalar que esta asamblea no debe interpretarse únicamente como una metáfora poética. En las concepciones del antiguo cercano Oriente, era común imaginar a los dioses reunidos para tomar decisiones que determinaban los destinos de los pueblos. El propio concepto de los hijos de Dios, Benei Elohim, que aparece en el libro del Génesis y en el libro de Job, parece referirse a estos seres celestiales que participaban en el consejo divino. Es en este contexto que Yahvé se eleva como el líder.
supremo, al mando de las huestes celestiales. Surge una pregunta lógica: si los propios textos bíblicos mencionan la existencia de otros dioses, consejos divinos y asambleas espirituales, ¿podemos afirmar con certeza que Yahvé fue entendido desde el principio como el único y exclusivo gobernante del cielo y la tierra? ¿O es que esta comprensión se fue formando gradualmente, a medida que los israelitas tuvieron que afirmar su fe frente a otras naciones? El profeta Isaías proclama: «Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí». Esta declaración suena como una afirmación directa del monoteísmo. Sin embargo, también puede ser vista como una respuesta, una declaración dirigida contra las creencias populares de la época, como si dijera: «No se dejen engañar por esos otros dioses que ven, solo Yahvé es digno de adoración». Si fue necesario hacer tal afirmación con tanto énfasis, significa que en la mente de la gente todavía existía la creencia en una competencia espiritual, y este detalle cambia sustancialmente nuestra comprensión. Así, el monoteísmo bíblico, tal como lo conocemos hoy, fue una construcción teológica, una evolución narrativa arraigada en un contexto donde existía la adoración a múltiples dioses. Yahvé se afirmó, se reveló al mundo, se destacó entre los demás, pero no surgió en el aislamiento. Apareció en medio de una multitud de nombres, cultos y deidades. Y su historia se escribió en un contexto de disputas espirituales y luchas por la fe y la identidad. Esto nos lleva a reflexionar sobre cuestiones más profundas. ¿Hasta qué punto la teología moderna refleja con precisión lo que los autores bíblicos querían decir originalmente? ¿Corresponden los conceptos actuales al texto antiguo o se han formado bajo la influencia de siglos de interpretaciones, traducciones y tradiciones religiosas que prefirieron ocultar ciertos aspectos del texto sagrado? Estas preguntas desafían nuestra comprensión, pero al mismo tiempo nos liberan. Comprender el contexto histórico y espiritual en el que se presentó Yahvé nos permite ver la fe con otros ojos, no como una prisión dogmática, sino como un camino vivo y dinámico, lleno de descubrimientos sorprendentes. Continuando este viaje por los laberintos de los misterios antiguos, surge una pregunta inevitable: ¿quién es Yahvé en realidad? ¿Y por qué su nombre, envuelto en un halo de secretismo, posee un estatus tan excepcional? Ya hemos abordado la evolución histórica y teológica de la figura de Yahvé dentro de la tradición hebrea. Ahora es el momento de examinar de cerca su propio nombre, un nombre en el que se entrelazan el misterio, el poder, el temor y una complejidad de aspectos lingüísticos y espirituales que no todos pueden comprender. Este nombre, que resuena miles de veces en las Sagradas Escrituras, no es una simple palabra, sino un profundo símbolo de identidad divina, exclusividad y misterio sagrado. El nombre Yahvé, Yahvé, en su escritura hebrea original, está representado por 4 consonantes, Yod, He, Vav, He, que forman el sagrado tetragramatón. Este tetragramatón es sin duda uno de los mayores enigmas de la Biblia. Desde la antigüedad, por un sentimiento de profundo respeto, reverencia y temor, los hebreos evitaban pronunciar este nombre en voz alta. En su lugar, utilizaban otros apelativos como Adonai, que significa Señor. En ocasiones su lengua más bien una pausa, reemplazaban con la palabra que se traduce como el nombre. Este silencio en torno al nombre no es casual, refleja la importancia espiritual que conlleva a su correcta pronunciación. Los antiguos creían que el nombre de Dios era tan sagrado, tan lleno de poder y autoridad, que debía ser tratado con la máxima cautela. Pero al mismo tiempo, esto creó una especie de velo sobre su verdadero significado, abriendo espacio a diversas interpretaciones, tradiciones e incluso especulaciones esotéricas. Y es aquí donde comienza lo más interesante. Cuando Moisés pregunta a Dios en la zarza ardiente: ¿cuál es tu nombre?, la respuesta que recibe está envuelta en misterio: yo soy el que soy.
Se cree que de esta raíz proviene el nombre YHWH, una expresión que indica no solo la existencia, sino un ser dinámico y continuo que trasciende los límites del tiempo. Yo seré el que seré. Esto habla de un poder increíble. Dios no es una definición estática, sino un flujo de ser, una presencia eterna que se manifiesta en constante movimiento. Pero, ¿por qué encontramos tantos nombres diferentes para Dios en la Biblia? ¿Por qué junto a Yahvé vemos Elohim, El Shaddai, Adonai y otros? La respuesta reside en el proceso de creación de los textos bíblicos. Muchos de los pasajes que han llegado hasta nosotros fueron escritos por diferentes autores en diferentes épocas y con distintos propósitos teológicos. El nombre Elohim, por ejemplo, aparece ya en el primer versículo de la Biblia. En el principio, Elohim creó los cielos y la tierra. Elohim es una palabra en plural que literalmente podría traducirse como dioses. Sin embargo, en el hebreo bíblico, a menudo se usa con verbos en singular, indicando un único Dios supremo. Este hecho ha generado debates entre los eruditos durante siglos. ¿Por qué un Dios único es nombrado con un término en plural? Algunos creen que es un eco del pasado, cuando se reconocía la existencia de varios dioses, y Elohim era solo uno de ellos. Otros lo ven como una forma de plural majestático, una manera de engrandecer a Dios. Pero hay quienes van más allá, afirmando que este plural esconde algo más profundo. Quizás la naturaleza divina es más compleja de lo que podemos imaginar e incluye diferentes manifestaciones, aspectos o incluso una jerarquía espiritual que con el tiempo fue simplificada. Las Escrituras están repletas de ejemplos del uso del nombre Adonai como un sustituto respetuoso para el nombre de Yahvé. Adonai, que se traduce como mi Señor o mis señores, es notable porque el plural se emplea para referirse a un único Dios. Este matiz lingüístico indica que el lenguaje bíblico utilizado para describir lo divino está lleno de enigmas y rico en matices, reflejando una compleja interacción entre la unidad y la pluralidad, entre lo personal y lo trascendente. Es importante señalar que estos nombres no son en absoluto aleatorios, son un reflejo de cómo diferentes generaciones y comunidades percibían lo divino y construían su relación con ello. Yahvé se presenta como el Dios del pacto, cercano y accesible, que acompaña a su pueblo en su camino. Elohim, por el contrario, es el creador cósmico y todopoderoso, distante e incomprensible. Adonai, por su parte, encarna al Señor soberano, digno de absoluta reverencia y sumisión. Cada uno de estos nombres abre una quica. Perspectiva única, una forma especial de conectar con el mundo espiritual. Y todos ellos coexisten armoniosamente en las Sagradas Escrituras, a veces encontrándose en el mismo capítulo o incluso en el mismo versículo. En pasajes como por ejemplo Génesis 2, vemos el uso de la expresión Yahvé Elohim, que generalmente se traduce como Señor Dios. Esto no es una simple formalidad, sino una evidencia de la fusión de dos tradiciones distintas, la yahvista y la elohista. Estas tradiciones, que originalmente existieron de forma independiente, fueron posteriormente unidas para crear la narrativa que conocemos hoy. Este hecho nos permite comprender que la Biblia es un tapiz espiritual, tejido hábilmente con múltiples hilos entrelazados, pero que también contiene contradicciones ocultas, debates y diversas capas de significado. No se pueden pasar por alto los momentos en que el nombre de Yahvé se utiliza de manera directa y con una fuerza particular. En Éxodo 3:15, Dios se dirige a Moisés con las palabras: «Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos». Aquí, Yahvé afirma su nombre eterno, que lleva consigo su identidad, autoridad y memoria sagrada. En otros textos como Isaías 42:8 declara: «Yo soy Yahvé, este es mi nombre, y a ningún otro daré mi gloria».
Esta es una declaración de exclusividad y unicidad, como si Dios dijera: yo soy a quien deben conocer y reconocer. Sin embargo, a pesar de toda la importancia y el poder de este nombre, fue relegado al olvido durante siglos. Por miedo, reverencia y seguimiento de la tradición, los escribas dejaron de pronunciarlo en voz alta, reemplazándolo por Adonai. Más tarde, cuando los cristianos intentaron vocalizar el tetragramatón, YHWH, combinaron las consonantes de este nombre con las vocales de la palabra Adonai, creando la forma Jehová. Es notable que este nombre nunca existió en el hebreo original y es una construcción tardía, sin base lingüística en el texto sagrado. Todo lo anterior nos lleva a una pregunta importante. ¿Por qué hay tanto misterio en torno al nombre de Yahvé? ¿Por qué se hicieron tantos esfuerzos para ocultar, reemplazar o evitar la pronunciación de este nombre? Quizás la razón radique en el poder que encierra, un poder que va más allá de las doctrinas y el control religioso. Quizás, al restaurar este nombre, las personas puedan ver a Dios de una manera más directa, más íntima y más liberadora. Si siente que su visión espiritual está siendo cuestionada, podría ser una señal de que está en el camino correcto. La verdad no teme a las preguntas, sino que se fortalece cuando la buscamos con sinceridad. Aún quedan muchos descubrimientos por delante. La próxima vez exploraremos una de las preguntas más intrigantes sobre la comprensión de la Biblia. ¿Por qué Yahvé, en ciertos pasajes, parece dialogar con otros seres espirituales? Continuando con la búsqueda espiritual iniciada con el estudio del nombre de Yahvé, es necesario prestar atención a un término que surge en los albores de las narrativas bíblicas: Elohim. Esta palabra, que aparece cientos de veces en las páginas de las Escrituras, encierra un misterio y una ambigüedad que a menudo escapan a una mirada superficial. Elohim es una forma plural. En el hebreo antiguo, la terminación Oraim generalmente indica el género masculino plural, como en las palabras querubim y serafim. De aquí surge una pregunta lógica: ¿por qué el texto sagrado utiliza un plural para referirse al único Dios de Israel? Esto no es una simple sutileza gramatical, sino una cuestión que afecta la esencia misma de la doctrina monoteísta. Ya en Génesis 1:1 leemos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sin embargo, en el texto original coraná, la frase suena como Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Aquí surge el enigma. El verbo bara, creó, está en singular, mientras que el sujeto Elohim está en plural. Desde un punto de vista gramatical, esto parece extraño. Sería lógico esperar que el verbo también se usara en plural, pero nos encontramos ante una construcción gramatical única, como si el texto intentara unir dos mundos: la pluralidad de lo espiritual y la acción única del principio divino. Esto nos hace reflexionar. ¿Acaso los antiguos autores de la Biblia intentaban transmitir la idea de un ser divino que, siendo único en su soberanía, posee múltiples manifestaciones, aspectos o incluso entidades asociadas? ¿O buscaban preservar la memoria de una tradición más antigua, en la que Elohim representaba una asamblea de dioses que participaban conjuntamente en el proceso de creación y gobierno del universo? Al examinar otros pasajes, esta cuestión se vuelve aún más aguda. En Génesis 1:26 encontramos la famosa afirmación: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. De nuevo, es evidente el uso del plural: hagamos, nuestra imagen, nuestra semejanza. ¿Quién está hablando aquí? Yahvé Elohim. ¿Y a quién se dirige? Algunos teólogos intentan resolver esta contradicción argumentando que se trata de una forma del llamado plural majestático, una manera en que Dios expresa su grandeza, similar a como un rey habla de sí mismo en plural. Otros ven en esto un diálogo dentro de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Según la teología cristiana posterior,
Pero existe una hipótesis más audaz, que sugiere que este texto refleja una memoria antigua de un consejo divino, una asamblea celestial en la que diversas entidades espirituales participaron en la decisión sobre la creación. Así, volvemos a la cuestión del enoteísmo previamente abordada. Este término puede parecer complejo, pero su esencia es simple. El enoteísmo es la creencia en la existencia de múltiples dioses, pero con una adoración centrada únicamente en uno de ellos como supremo. Se diferencia del politeísmo, donde se adora a varios dioses por igual, y del monoteísmo, donde solo existe un dios verdadero. En el marco del enoteísmo, otros dioses pueden existir, pero solo uno es considerado digno de total adoración, protección y lealtad. Muchos investigadores sostienen que el Antiguo Testamento, especialmente en sus primeras etapas, refleja precisamente esta estructura de pensamiento. En diversos fragmentos de las Sagradas Escrituras se pueden encontrar indicaciones directas donde Dios proclama: «No tendrás dioses ajenos delante de mí», o «Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí». Es importante señalar que tales declaraciones no niegan la existencia de otras deidades. Por el contrario, parecen reconocer su presencia, pero al mismo tiempo afirman la superioridad de Yahvé sobre ellas, como si dijeran: pueden existir, pero solo a mí se debe adorar. Y esto cambia radicalmente la perspectiva. Si aceptamos como base que el uso de la palabra Elohim en plural implica una contradicción interna entre la pluralidad y la exclusividad, surge una de las tareas más complejas de la teología bíblica. Se trata de una espiritualidad que se formó en condiciones de disputas culturales, influencias mutuas y transformaciones. Un Dios que afirma su esencia, pero que sin embargo lleva en sí las huellas de una realidad espiritual más vasta, dinámica e incluso más antigua de lo que se admite abiertamente en el texto bíblico. Pero eso no es todo. En algunos textos poéticos y proféticos, el término Elohim se refiere no solo a Dios, sino también a otras entidades divinas, jueces o incluso ángeles. Por ejemplo, en el Salmo 82 vemos cómo Dios ocupa su lugar entre los dioses y pronuncia: «Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo». Aquí vuelve a aparecer el término Elohim. Pero, ¿quiénes son estos Elohim a los que Dios se dirige? ¿Y por qué ejerce juicio sobre ellos? Textos como estos sugieren que los antiguos israelitas tenían una concepción de la realidad espiritual más compleja de lo que se suele pensar en la teología moderna. Era una visión donde los cielos estaban habitados por una multitud de entidades, pero Yahvé, o Elohim o el Altísimo, se destacaba como el gobernante supremo entre ellos. Él era el comandante del ejército espiritual, el jefe del consejo celestial, el único digno de adoración, aunque no el único en su género. Este enfoque arroja nueva luz sobre los pasajes que narran sobre ángeles, espíritus, hijos de Dios y otras figuras espirituales que a menudo se perciben como secundarias, pero que quizás desempeñaron un papel mucho más importante en las creencias originales del pueblo hebreo. Es posible que el propio nombre Elohim nos invite sutilmente a contemplar este panorama espiritual en toda su profundidad y complejidad. El autor reconoce que todo esto puede parecer complejo, confuso e incluso desalentador, pero es precisamente esto lo que hace que este viaje sea tan valioso, ya que cuanto más se profundiza en estos matices, más claro se vuelve que la Biblia no es solo un libro para una lectura superficial. Es todo un océano, un campo sagrado lleno de enigmas, misterios y revelaciones que esperan ojos atentos y corazones sinceros. Y si ahora surge el deseo de saber más, de ir más allá de lo que se ha enseñado superficialmente, se debe recordar que la verdad a menudo se esconde en los detalles más pequeños.
La revelación que llega ahora es quizás una de las más complejas, ya que destruye paradigmas profundamente arraigados en la mente de quienes crecieron con la convicción de que el universo espiritual es simple y unívoco, dominado por una única figura aislada. Pero, ¿y si el texto bíblico mismo nos abre una escena celestial donde Dios no está solo, donde existe una auténtica asamblea espiritual, un consejo compuesto por otros seres divinos, donde se toman decisiones, se emiten juicios, y donde el propio Yahvé se manifiesta entre otros dioses? Esta escena se nos presenta en el Salmo 82, uno de los textos más enigmáticos, pero que sin embargo, ilumina toda la Biblia. En los textos sagrados resuena una afirmación asombrosa: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. El salmista indica inequívocamente la presencia del Altísimo, rodeado de una multitud de seres llamados Elohim, en el texto original hebreo, que literalmente se traduce como dioses. Y esto no es simplemente una metáfora poética. Más adelante en el texto se habla de un juicio inminente sobre estos dioses por su incapacidad para establecer la justicia en la tierra. Yahvé, la encarnación de la autoridad suprema, se levanta contra ellos con reproches, recordándoles su naturaleza divina y al mismo tiempo prediciendo su mortalidad. Vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Este pasaje pone en duda la concepción establecida del monoteísmo absoluto, abriendo ante nosotros un cuadro espiritual que resuena con las creencias de las culturas antiguas. Se trata de un consejo celestial, donde dioses y entidades divinas se reúnen ante un Dios supremo para deliberar, tomar decisiones, influir en el curso del universo y en el destino de la humanidad. Y si surge la pregunta sobre la unicidad de esta mención, la respuesta es negativa. En el primer libro de los Reyes, capítulo 22, encontramos otra narrativa fascinante. El profeta Miqueas comparte su visión: Dios sentado en su trono, rodeado por el ejército celestial. Yahvé se dirige a ellos preguntando: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Varios espíritus proponen sus planes, hasta que uno de ellos declara: yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Dios aprueba esta propuesta. ¿No recuerda esto a una reunión de un consejo donde se discuten asuntos y se toman decisiones? El concepto de un consejo divino no es exclusivo de los textos bíblicos. En las culturas vecinas al antiguo Israel, como en Ugarit, que floreció en Canaán, se han conservado testimonios literarios que describen al dios El como el jefe de una asamblea de dioses, entre los cuales destaca Baal, participando en la toma de decisiones importantes. Una estructura similar se encuentra en las mitologías mesopotámicas, donde Anu, Enlil, Ea y otros dioses se reúnen en consejo para discutir asuntos cósmicos, emitir juicios e incluso decidir sobre la creación de la humanidad. A pesar de las diferencias culturales, se observa un patrón común: un Dios supremo, rodeado de una multitud de seres espirituales que forman una estructura jerárquica con diversas funciones y roles. La Biblia, al adoptar este modelo, presenta a Yahvé actuando dentro de un sistema celestial que refleja orden, justicia y autoridad suprema, pero que también implica cooperación espiritual, diálogo e incluso conflicto entre estas entidades. En el contexto bíblico, el énfasis se pone en la soberanía de Yahvé. Él no es simplemente uno de los dioses, sino el juez, el líder, poseedor de un poder absoluto. La presencia de otros seres no se niega, sino que se confirma, lo que confiere a la narrativa una profundidad especial. La visión presentada cambia radicalmente nuestra comprensión de la espiritualidad. En lugar de un cielo sin vida y solitario con un único trono ocupado por un único ser, se nos presenta una corte celestial, una especie de tribunal divino, donde las decisiones espirituales se toman en consenso, en oposición, en un movimiento constante.
Yahvé ocupa el lugar central, pero al mismo tiempo dialoga con otros, los escucha, delega autoridad y juzga a aquellos que no cumplen con sus responsabilidades espirituales. Si profundizamos en el estudio de las Sagradas Escrituras, se hace evidente la importancia de las menciones a los hijos de Dios. Estos Benei Elohim, que aparecen en el libro del Génesis, el libro de Job y otros textos, están invariablemente ligados a un vasto universo espiritual. Surge la pregunta: ¿forman parte de la Asamblea Celestial? ¿Son los mismos que se presentan ante el juicio en el Salmo 82? La Biblia ofrece pistas, pero no respuestas exhaustivas, lo que la hace tan fascinante. La tarea del investigador es estudiar estas cuestiones con respeto, pero también con audacia. Comprender la dinámica de la Asamblea Divina permite penetrar en las concepciones antiguas sobre las acciones de Dios en el mundo. Además, ayuda a tomar conciencia de que la esfera espiritual es mucho más compleja, multifacética e interactiva de lo que se creía anteriormente. Una consecuencia importante es que el juicio de Yahvé sobre otros Elohim por sus faltas implica la existencia de normas morales y responsabilidad en el orden celestial. Esto cambia radicalmente la concepción del universo, demostrando que incluso en los cielos, entre los seres espirituales, existe una estructura, una ley y consecuencias. Yahvé actúa como el árbitro supremo de la justicia cósmica. Al imaginar este escenario espiritual, uno se pregunta inevitablemente cuántos misterios más se esconden en los textos que generalmente se leen de forma superficial. ¿Cuántos otros pasajes podrían adquirir un nuevo significado a la luz de la idea de un consejo celestial? ¿Pasan las decisiones que afectan los destinos de las naciones y la vida de cada persona por discusiones en esta asamblea? Esta pregunta merece atención y un estudio profundo. Tras explorar el concepto de la Asamblea de los Dioses, donde Yahvé actúa como juez y comandante entre otros seres espirituales, es necesario abordar la cuestión de la identidad original de Yahvé. Aquí surge una de las ideas más complejas. Yahvé fue venerado inicialmente como el Dios de un pueblo específico, Israel, y no como el Dios de todo el universo. Este podría ser uno de los giros más significativos en la comprensión de la Biblia, cuestionando la idea de que Yahvé fue considerado desde el principio como el soberano absoluto sobre todo lo existente. Al estudiar los textos más antiguos del Antiguo Testamento desde una perspectiva histórica, queda claro que Yahvé se presenta a menudo como una deidad nacional. Era el Dios del pacto, de la guerra, de la justicia y de la protección exclusiva para el pueblo de Israel. La confirmación de esta tendencia puede encontrar en diversos pasajes. En Éxodo 6:7, Yahvé dice: «Os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios». Es importante prestar atención a la formulación, no el Dios de todos los pueblos, sino vuestro Dios, lo que indica una relación especial, limitada a un solo pueblo. Este lenguaje de posesión se repite en numerosas ocasiones. En Deuteronomio 32, 8-9 se encuentra uno de los textos más reveladores. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción del Señor es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Este versículo sugiere que los pueblos fueron repartidos entre diferentes seres espirituales, los hijos de Dios, mientras que Yahvé se quedó con Israel como su porción. Otros pueblos tenían sus propios dioses, lo cual era reconocido y aceptado como una realidad espiritual de la época. Esto no se consideraba una herejía, sino parte de la cosmovisión general. A lo largo del Antiguo Testamento se encuentran numerosas menciones a las deidades veneradas por otros pueblos. En lugar de ignorarlas como meras invenciones, los textos sagrados a menudo las presentan como entidades reales, aunque secundarias, a las que los israelitas no debían adorar.
En el libro de los Jueces, por ejemplo, Yahvé reprende a su pueblo por su apostasía, sugiriéndoles que pidan ayuda a los dioses que han preferido. Es importante señalar que aquí no se niega la existencia de estos dioses, sino que se subraya que no son el objeto del pacto establecido con Israel. Este hecho plantea una pregunta importante. ¿Fue Israel el único pueblo vinculado por una relación exclusiva con una fuerza espiritual superior? ¿Fue Yahvé en algún momento solo uno de los muchos dioses regionales, cada uno con su propia esfera de influencia y su pueblo aliado? Este punto de vista, aunque pueda resultar incómodo para la teología tradicional, es bastante lógico en el contexto del antiguo Cercano Oriente, donde cada pueblo tenía su dios patrón. Los moabitas tenían a Quemos, los amonitas a Moloc, los cananeos a Baal y los fenicios a El. E Israel tenía a Yahvé. Con el tiempo los profetas de Israel comenzaron a afirmar que Yahvé no era simplemente uno de los dioses, sino el único Dios verdadero. Esta afirmación no surgió de repente, sino que se fue formando y fortaleciendo a medida que se consolidaba la identidad nacional en condiciones de opresión, exilio y lucha por la supervivencia. Así, observamos una fascinante transición histórica y espiritual desde un sistema politeísta o enoteísta hacia un monoteísmo estricto. Esta transición estuvo acompañada de tensiones, conflictos espirituales, disputas culturales y la creación de una narrativa teológica necesaria para mantener la unidad y la resistencia del pueblo frente a las amenazas externas. Los salmos, que reflejan este proceso, a menudo contienen preguntas sobre quién es como Yahvé entre los otros dioses. Tales preguntas carecerían de sentido si solo existiera Yahvé, pero cobran significado si se reconoce la existencia de otras fuerzas espirituales a las que otros pueblos adoraban. En lugar de negar la existencia de estas fuerzas, los autores bíblicos exaltan a Yahvé como el más alto, justo y poderoso entre ellos. Este enfoque nos permite ver las Escrituras con una luz más profunda y humana. No vemos a un Dios que demuestra su existencia desde la nada, sino a un Dios que se revela gradualmente, que conquista corazones y se manifiesta en medio de una diversidad espiritual, exigiendo al mismo tiempo una lealtad absoluta. Yahvé era el Dios de Israel, la fuente de orgullo, pacto, temor y esperanza para este pueblo. Pero con el tiempo esta identidad se expandió, y Yahvé pasó a ser percibido como el creador del cielo y de la tierra, el rey del universo y el señor de todas las naciones. La transformación de la fe es el resultado de una búsqueda espiritual colectiva, una evolución de las creencias religiosas que transformó a un Dios tribal en una deidad universal. Al mismo tiempo, se conservaron ecos de su origen como una presencia sagrada, estrechamente ligada a un territorio, una cultura y un pacto específicos. Si esta transición aún se refleja en las páginas de la Biblia, es una prueba de que la fe no es un dogma estancado, sino un organismo vivo, capaz de crecer y adaptarse, que responde al sufrimiento, al exilio y a las preguntas complejas. El monoteísmo absoluto, en su concepción moderna, se presenta como el resultado de un largo proceso, no como el punto de partida. Esto cambia radicalmente la percepción de los textos sagrados, las promesas, los mandamientos, las alianzas y sobre todo la comprensión del propio Yahvé. No como una entidad aislada, sino como un Dios real que afirma su poder en el espacio espiritual y exige lealtad en un mundo donde existían otras fuerzas espirituales activas. Comprender que Yahvé, en los primeros periodos de la historia de Israel, era un Dios nacional rodeado de pueblos que veneraban a otros dioses, nos lleva a considerar uno de los aspectos más intrigantes del Antiguo Testamento: la presencia explícita de otros dioses con nombres, identidades y cultos establecidos entre las naciones vecinas. Es notable que la Biblia no ignora a estos dioses. Por el contrario, Yahvé enfrenta abiertamente a ellos, los nombra y prohíbe su adoración. ¿Quiénes eran estos dioses? Quizás el primer espiritual de Yahvé más mencionado en las Escrituras era el Dios
que significa literalmente Señor o dueño. A lo largo de la historia de Israel, el pueblo vaciló entre la adoración a Yahvé y la tentación de seguir a Baal. Esto se debe a que Baal estaba asociado con la prosperidad agrícola, vital para una sociedad dependiente de las cosechas. Adorar al Dios que traía la lluvia se convertía en una cuestión de supervivencia. Los cultos a Baal incluían rituales complejos, lealtades a los dioses de las montañas, danzas e incluso sacrificios. La influencia de este Dios fue tan grande que incluso reyes de Israel, como Otto, permitieron y fomentaron su veneración. Profetas como Elías se levantaron con furia para restaurar el pacto con Yahvé. La escena en el Monte Carmelo, donde Elías se enfrentó a los profetas de Baal, no fue meramente simbólica, sino una batalla espiritual real entre dos fuerzas rivales. Asera, una figura menos conocida pero no menos significativa, era venerada como la diosa madre, consorte o incluso, en algunas tradiciones, como la compañera de Yahvé. La evidencia arqueológica indica que en ciertos períodos de la historia de Israel se adoraba a Yahvé junto con Asera como una pareja divina. Los profetas condenaban constantemente los postes de madera, símbolos de Asera, que se instalaban junto a los altares de Yahvé, lo que provocaba una confusión espiritual. La mezcla de cultos se consideraba una infidelidad, un adulterio religioso. Yahvé exigía una adoración exclusiva, pero el pueblo continuaba mezclando sus tradiciones con las costumbres de los pueblos circundantes. Entre la multitud de deidades de la antigüedad destaca Moloch, cuyo nombre lleva una ominosa huella de oscuridad y terror. Y no es de extrañar, ya que Moloch estaba asociado con cultos que practicaban sacrificios humanos, especialmente el infanticidio. Los textos bíblicos condenan con indignación tales rituales, advirtiendo sobre un castigo severo para aquellos que ofrecían a sus hijos en sacrificio a Moloch. Este culto bárbaro, que causa repulsión en el mundo moderno, estaba extendido entre algunos pueblos cananeos, y existía una amenaza real de su infiltración en Israel. Sin embargo, surge una pregunta lógica. ¿Eran estos dioses meramente símbolos culturales o representaban entidades espirituales activas que habitaban en el mundo celestial? La actitud de Yahvé hacia estas deidades en los textos bíblicos sugiere que no se trataba simplemente de supersticiones y ficciones humanas. En las advertencias resuena una seria preocupación, indicando que estas entidades eran percibidas como fuerzas espirituales realmente existentes, que ejercían influencia y representaban un peligro para la pureza de la fe de Israel. Así, la prohibición de adorar a estos dioses no solo tenía un carácter doctrinal, sino también espiritual, estratégico y protector. En este contexto, la teología moderna a menudo vacila, ya que reconocer la realidad de estos dioses implica admitir una pluralidad espiritual en la cosmovisión bíblica. En este mundo, Yahvé se presenta no solo como el creador, sino también como un conquistador espiritual que desafía y vence a otras fuerzas. Esto va mucho más allá del simbolismo, representando una batalla espiritual en su forma más pura y primordial. En los libros de los profetas Isaías y Jeremías, Yahvé se enfrenta abiertamente a estos dioses, revelándose como aquel que hace callar a los ídolos, destruye los postes de madera y derriba los altares de Baal. Al mismo tiempo exige invariablemente una adoración exclusiva. Yahvé no tolera la competencia ni acepta el sincretismo. A los ojos del texto sagrado, permitir que el pueblo adore a otros dioses equivale a traicionar el pacto sellado con sangre, liberación y milagros. ¿Qué nos dice esto sobre el carácter de Yahvé? Revela a un Dios de relaciones, pero también a un Dios celoso, que anhela ser amado, venerado y obedecido por encima de todo. Para lograr este objetivo, necesita eliminar cualquier interferencia espiritual, ya sean dioses extranjeros, imágenes, sistemas de creencias o rituales que desvíen los corazones de la gente de una devoción total hacia él. En esto reside la esencia del primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí.
no es simplemente un precepto moral, sino una declaración de guerra espiritual. Yahvé dice: si me siguen, deben romper con todo lo que los ata al poder de Baal, Asera, Moloch. Y esta ruptura, como atestiguan las narrativas bíblicas, nunca fue fácil, sino que requirió valentía, causó dolor y estuvo acompañada de violencia. Imagine el impacto que esto tenía en la gente de la época. No significaba simplemente dejar de ir a un templo, sino romper con la familia, las tradiciones culturales, las festividades y los rituales que formaban parte de su identidad colectiva. Era una declaración de que Yahvé era el único digno de adoración en un mundo lleno de entidades poderosas y seductoras. Y esto nos lleva a una última reflexión. ¿Desaparecieron realmente estos dioses? ¿O han adoptado otras formas, otros nombres, otras plataformas? La lucha espiritual por la exclusividad, la pureza y la fidelidad continúa hasta el día de hoy. Y la historia de Israel nos enseña que Yahvé no comparte el corazón con nadie, y sigue exigiendo una ruptura con todo lo que nos aleja de él. Continuando con la investigación sobre la formación de la fe bíblica, surge una pregunta. ¿No se infiltraron elementos paganos en la adoración a Yahvé? ¿Acaso lo que se consideraba sagrado y único no tiene raíces comunes con los rituales y símbolos de los pueblos rechazados por Yahvé? La pregunta parece aguda, pero la evidencia textual y arqueológica exige una seria consideración. Israel no estaba aislado, sino que convivía con cananeos, filisteos, moabitas y otros pueblos con sistemas religiosos desarrollados, templos, sacerdotes y mitología. Cuando tras el éxodo y el establecimiento de la monarquía se estructuró la adoración a Yahvé, los elementos litúrgicos eran familiares para el pueblo. Los sacrificios de animales, los holocaustos, el derramamiento de sangre sobre el altar, el uso de incienso, aceite de oliva, pan y los rituales de purificación ya existían entre los cananeos antes de la sistematización del culto a Yahvé. Surge la pregunta: ¿estableció Yahvé estas prácticas como algo nuevo, o transformó elementos culturales existentes, dándoles un nuevo significado? El modelo del Templo de Jerusalén, con sus divisiones en atrio, lugar santo y lugar santísimo, es similar a los templos en las ciudades cananeas y los asentamientos fenicios. La disposición de los utensilios y las funciones de los sacerdotes se asemejan a prácticas antiguas, como el uso de vestimentas especiales, el arca y los rituales de purificación con agua o sangre. La menorá, el candelabro de 7 brazos del templo, tiene paralelos con los símbolos cananeos del árbol de la vida y la presencia divina. El altar de incienso, que simbolizaba la conexión entre mundos, era común en los rituales paganos. Expresiones como Señor de los ejércitos, Rey de los cielos, Monte Santo o Trono de fuego se encuentran en himnos ugaríticos escritos mucho antes de la consolidación de la teología israelita. El lenguaje de adoración a Yahvé se inspiró en la estructura religiosa existente. Dios se comunica con las personas en su cultura, utilizando códigos que entienden. ¿Fue Yahvé una adaptación teológica? Los eruditos plantean la hipótesis de que Yahvé pudo haber sido venerado inicialmente como una deidad local o tribal. Posteriormente, los profetas y sacerdotes de Israel lo elevaron al estatus de Dios supremo, creador de todo lo existente y único objeto de adoración. Esta elevación pudo ocurrir mediante un sincretismo selectivo, donde se integraron elementos de otras tradiciones religiosas, pero con un significado renovado, un énfasis y un propósito de formar una identidad espiritual única para el pueblo de Israel. Hallazgos arqueológicos, como las inscripciones descubiertas en Kuntiyet Ayrud en el desierto del Sinaí que mencionan a Yahvé y su Asera, respaldan esta teoría. Estos artefactos indican que en cierto período de la historia, el culto a Yahvé estuvo vinculado a elementos de adoración a la diosa cananea. Otros hallazgos, como imágenes de deidades aladas, símbolos solares y tronos que recuerdan a los descritos en los textos bíblicos,
demuestran que la fe de Israel se desarrolló en un entorno religioso dinámico y pluralista, lleno de interacciones y tensiones. Sin embargo, estos descubrimientos no deben llevar a un rechazo de la fe o a una desacreditación de la Biblia. Por el contrario, nos permiten ver la fe con una luz más profunda y realista, mostrando que la revelación divina ocurrió en el contexto de la historia, la cultura y la experiencia humana. Esta revelación no fue impuesta de forma abstracta desde los cielos, sino que fue vivida, disputada, purificada y transformada a lo largo del tiempo. Esto hace que la fe sea más auténtica, humana y conectada con la realidad. Quizás por eso Yahvé tuvo que afirmar con tanta frecuencia su exclusividad, purificar la adoración, destruir los altares paganos y reformar el templo. El riesgo de que el pueblo volviera a sus antiguas costumbres era constante. Esta lucha espiritual se libraba no solo contra ídolos físicos, sino también contra las estructuras simbólicas que aún vivían en los corazones de la gente. Se requería una purificación, una enseñanza y una resignificación llevadas a cabo con paciencia divina y guía profética. En este sentido, cabe reflexionar sobre el hecho de que muchos rituales atribuidos a Yahvé ya existían entre los pueblos paganos. ¿Cambia esto nuestra percepción de la Biblia? La investigación de la base histórica, cultural, arqueológica y espiritual que rodea la adoración a Yahvé, incluidas las posibles influencias paganas, los enfrentamientos con otros dioses y el desarrollo teológico que transformó a Yahvé en el Dios soberano universal, nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Cuáles son las consecuencias espirituales y filosóficas de todo esto? ¿Cómo cambia esto nuestra idea de Dios, nuestra relación con Él y nuestra comprensión de la realidad espiritual que nos rodea? Tradicionalmente la fe se ha enseñado de una forma estricta e inmutable, presentando a Dios como una figura única y absoluta, no sujeta a influencias culturales o religiosas. Sin embargo, comprender el contexto histórico de la fe muestra que la espiritualidad es una construcción viva, dinámica y en evolución. Esto no debilita a Dios, sino que demuestra su capacidad para comunicarse, adaptarse y revelarse a medida que el ser humano está preparado para recibirlo. En este contexto surge una pregunta capaz de sacudir los cimientos de nuestra cosmovisión. ¿Es Yahvé una parte constitutiva de una entidad más grande? ¿Representa la revelación bíblica solo una de las formas de manifestación de lo divino, y no su forma exclusiva? ¿O existe en el propio texto sagrado una contradicción no resuelta entre la unicidad y la pluralidad? Al analizar textos como Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, o el Salmo 82, Dios está en la reunión de los dioses, se hace evidente que existen indicaciones de una diversidad en la realidad espiritual, donde Yahvé interactúa con otras entidades. Esta pluralidad no debe entenderse como sinónimo de división o caos, sino más bien como un reflejo de la riqueza de la manifestación divina. El universo demuestra pluralidad, la creación se distingue por su diversidad y la naturaleza funciona dentro de sistemas interconectados y complejos. ¿Por qué lo divino debería ser una excepción? ¿Por qué el mundo espiritual no podría reflejar esta complejidad? Sin embargo, aquí surge una contradicción filosófica, la unicidad divina. La Biblia afirma que el Señor es uno, los profetas proclaman la inexistencia de otros dioses, y Jesús subraya la supremacía del Padre. El monoteísmo es la piedra angular de la fe judeocristiana. ¿Cómo conciliar esto con la evidente pluralidad espiritual? Presente en las Escrituras, una posible solución podría ser la idea de que la unidad no excluye la complejidad. Así como la luz blanca contiene todos los colores, Yahvé podría incluir todas las manifestaciones de lo divino. Podría ser único, pero no simple, el único, pero no solitario. Esto se corresponde con una visión espiritual donde lo sagrado se revela a través de diferentes capas, funciones y atributos, pero siempre bajo un eje central, la autoridad suprema del Altísimo. Esta perspectiva amplía nuestra comprensión de la fe,
permitiéndonos ir más allá del miedo, el dogmatismo y las limitaciones doctrinales. Nos invita a ver a Dios en la dinámica, en el diálogo y en el proceso. Esto cambia nuestra relación con la oración, la lectura de la Biblia y la interacción con el mundo invisible. La fe deja de ser un conjunto de respuestas preestablecidas para convertirse en una búsqueda, una relación y una apertura al misterio. Es por eso que Jesús, al hablar del reino de los cielos, usaba parábolas, historias abiertas, llenas de símbolos, capas y posibilidades. Lo espiritual no es una ecuación matemática, sino una danza sagrada entre el cielo y la tierra. En este contexto, Yahvé se presenta no solo como un gobernante soberano, sino también como aquel que desciende, se comunica con las personas, se da a conocer gradualmente, y se revela a medida que el corazón está dispuesto. Surge la pregunta: si Yahvé es parte de algo más grande, ¿qué o quién compone ese todo? La respuesta no es sencilla y, quizás, aún no está completamente accesible. Una pista podría residir en el concepto de imagen y semejanza. Si fuimos creados a imagen de Elohim, plural, entonces quizás nuestra naturaleza también sea multifacética. Quizás llevamos en nosotros la huella de la complejidad divina: cuerpo, alma, espíritu, mente, emociones, intuición, cielo y tierra, coexistiendo en un solo ser. Si es así, ¿qué dice esto sobre el Gomic? Origen espiritual del ser humano y sobre nuestra conexión con esta multidimensionalidad celestial. Reflexiones como estas sacan al individuo de su percepción habitual del mundo y lo obligan a considerar que quizás la forma más peligrosa de idolatría es reducir la imagen de Dios a un concepto estancado e inmutable. La verdadera búsqueda espiritual probablemente consista en mantener el corazón abierto y receptivo, permitiendo que Yahvé revele nuevas facetas de su ser con cada nueva aproximación a los textos sagrados. Si esto es realmente así, entonces Yahvé se presenta como el único Dios digno de adoración, no solo por su exclusividad, sino también por su cercanía al ser humano, su revelación en el pacto, y su entrada en la historia con el propósito de la redención. Sin embargo, esto no significa negar la existencia de un rico universo espiritual que nos rodea, con sus diversos seres, fuerzas e historias. Y quizás, la sabiduría espiritual suprema consista en reconocer la soberanía de Yahvé, sin rechazar el resto de la creación espiritual. Si estas reflexiones contribuyen a una comprensión más profunda y amplia de Dios, vale la pena considerar la posibilidad de que Yahvé sea parte de una realidad espiritual aún más grande. ¿Alguna vez se le había ocurrido una idea similar? Si el lector ha llegado hasta este punto, significa que estas ideas han tocado su alma, lo que demuestra un anhelo de conocimiento, una búsqueda sincera de respuestas y una apertura a nuevas revelaciones. Por lo tanto, vale la pena seguir profundizando en la verdad que nos hace libres.